Bien, bueno, buenas tardes a todos. Vamos a alargar con el tema de hoy. Hoy tengo asignado asma bronquial, ¿sí? Diagnóstico y tratamiento, un tema bastante frecuente en la población pediátrica, ¿no? Así que vamos a comenzar. Primero que nada, me gustaría hablar que las diapositivas se basaron principalmente en tres consensos, ¿sí? Uno es el de la Iniciativa Global del Asma, China, conocida, con la actualización 2025. También la actualización 2025 del PRONAP de neumonología, que bueno, está en curso actualmente. Y también recordando siempre nuestra guía de manejo del asma para chicos mayores de 6 años, con su última actualización en el 2021. Siguiente. Para hablar del asma tenemos que definirla, ¿no? Es una enfermedad heterogénea, caracterizada por una inflamación crónica de las vías aéreas. Esta enfermedad se define sobre la base de sus antecedentes, de sus síntomas respiratorios. ¿Cuáles son? Las sibilancias, la dificultad para respirar, la opresión en el pecho y la tos. Estos síntomas pueden variar en el tiempo y también pueden variar en intensidad, ¿sí? Y estos síntomas se asocian con una limitación variable al flujo aéreo expiratorio, que eso es una característica que se fue modificando en el tiempo. Previamente se hablaba de una obstrucción variable al flujo aéreo y ahora ya se habla de limitación porque hay pacientes que no tienen obstrucción en los estudios que, como vamos a ver más adelante, espirométricos. Estos síntomas característicos pueden variar, desencadenarse, exacerbarse con algunos gatillos, que ya vamos a ver cuáles son más adelante. Y obviamente, esto al ser una enfermedad inflamatoria, al no tratarse, con el tiempo puede llevar a una obstrucción fija del flujo aéreo. Siguiente. En cuanto a la epidemiología, de acuerdo al país que se tenga en cuenta, tiene una prevalencia que oscila entre 1 al 29%. Afecta entre 235 a 300 millones de personas a nivel mundial. En nuestro país afecta casi a 4 millones de individuos, siendo casi 3 menores de 20 años. Hay un estudio desde el corte del Estudio Internacional de Asma y Alergia en niños que habla de, en nuestro país, una prevalencia del 16,4% en niños entre 6 y 7 años y de 10,9% en adolescentes entre 13 y 14 años. Y si hablamos de los casos nuevos por 100.000 individuos, discriminándolos por edad, se ve que alcanza su pico máximo los 7 años y medio, donde 1 o 2 de cada 10 niños pueden tener síntomas de asma. La importancia de esto es que es una enfermedad que causa más de 15.000 hospitalizaciones por año en las instituciones públicas de nuestro medio, una mortalidad de 400 casos anuales y a nivel global más de 1.000 muertes diarias. Siguiente. Fisiopatológicamente son tres los fenómenos que ocurren, ¿sí? El de obstrucción bronquial, el de inflamación bronquial y la hiperreactividad. Todos se combinan. La obstrucción bronquial generada por la obstrucción, ya sea aguda o crónica de la vía aérea, que puede revertir, ya sea de manera espontánea o con broncodilatadores, ¿sí? La inflamación bronquial, que a veces es persistente, incluso cuando el paciente está asintomático. Esa es la base del asma, la inflamación. Y la inflamación característica en el asma en niños es eosinofílica, es decir, con un perfil TH2. Y la hiperreactividad, que es esta hiperrespuesta de la vía aérea con un estrechamiento en respuesta a ciertos estímulos, lo cual genera una limitación variable al flujo aéreo. Estos estímulos pueden ser desencadenantes externos, como por ejemplo humos ambientales, el frío, etc. Siguiente. En cuanto a los fenotipos, tenemos varios fenotipos que se describen en China. El más común es el asma alérgico, que es el de la niñez, ¿no? El que tiene antecedentes familiares y también personales de atopía, que esto puede autolimitar, de hecho, con el tiempo en niños. También tenemos el asma, y este asma tiene muy buena respuesta a los corticoides inhalados. También tenemos el asma no alérgica, en donde hay una inflamación no eosinofílica, sino más bien neutrofílica o paucigranular,
que esto es más común en los adultos, con baja respuesta a los corticoides inhalados. El asma del adulto, usualmente en mujeres, ¿sí? Que tiene baja respuesta a los corticoides inhalados y orales. El asma ocupacional, el asma con obstrucción persistente, el asma asociado a obesidad o asma plus, y el asma con tos como único síntoma o síntoma predominante, ¿sí? Siguiente. Perdón, ¿puedes volver al anterior, Joy? El 16% de los pacientes, esto es importante, independientemente del fenotipo, puede presentar una remisión de la enfermedad. Eso es muy importante, ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a la presentación clínica, tenemos síntomas caridinales que nos orientan, ¿sí? Como las sibilancias, la disnea, la tos habitualmente seca, que es una tos a predominio nocturno. Muchas veces lo despierta el paciente por la madrugada, esto se debe a múltiples factores, y la opresión torácica. Lo característico en los pacientes es que estos síntomas suelen ser episódicos y habitualmente se asocian a algún desencadenante, algún gatillo y, como dije previamente, a predominio nocturno. Estos síntomas nos tendrían que hacer pensar en el diagnóstico probable de asma. También, si hay síntomas que nosotros tenemos que preguntar en la consulta que nos van en contra del diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, si el paciente presenta síntomas desde el nacimiento, bueno, eso nos tiene que hacer replantear el diagnóstico de asma. Que el paciente tenga producción crónica de esputo, por ejemplo, ¿sí? O broncorrea, disnea persistente, dolor torácico también persistente, la disnea inducida al inicio del ejercicio, ¿sí? La disnea del paciente con asma suele ser al final de la actividad física y eso es un síntoma que uno tiene que indagar en la temporalidad, digamos. Los chicos que hacen actividad física aeróbica, al finalizar la actividad suelen tener una exacerbación de estos síntomas. La sibilancia asociada a vómitos o durante la alimentación también nos tendrá que hacer sospechar en otra causa de estos síntomas, el comienzo brusco de tos o asfixia, como la aspiración de un cuerpo extraño, la esteatorrea, pensando por ejemplo en un paciente con fibrosis quística o el estridor. En cuanto al diagnóstico, una vez que nosotros tenemos nuestro paciente y tiene síntomas típicos de asma, tenemos acá en este algoritmo propuesto por Gina, podemos ver que si el paciente no tiene síntomas hacia la derecha, ¿no? Si no tiene síntomas que nos haga pensar en asma, obviamente tenemos que buscar causas alternativas, pero si hay una fuerte presunción diagnóstica de asma, ya sea por la historia clínica y el examen físico, tenemos que confirmar la enfermedad con una espirometría. También hablan del pico flujo expiratorio, pero en realidad lo de peso, lo importante es la espirometría. No se puede hacer un diagnóstico de asma solo basándonos en el examen físico. Sí o sí tiene que haber un estudio espirométrico en donde podamos evidenciar esta limitación variable al flujo aéreo, ¿no? Si nosotros la confirmamos, podremos llegar al diagnóstico de asma y posteriormente decidir una conducta terapéutica. En cuanto a las espirometrías, no siempre es fácil poder llegar a un diagnóstico espirométrico y muchas veces tenemos que hacer varias pruebas en cada tanto cierta cantidad de tiempo para poder llegar a esta respuesta, digamos. También lo que se sumó en Gina últimamente, en esta última actualización, es que considerar también los biomarcadores para el diagnóstico de asma, como por ejemplo las pruebas de la fracción exhalada de óxido nítrico, que es el feno, que esto mide lo que es, que es un gas que se genera por los eosinófilos y nos habla de una inflamación eosinofílica característica de los niños. Sí es importante que al momento de hacer una espirometría, esta sea realizada de una forma estandarizada, con un protocolo, donde se haga con personal adiestrado, ¿no? Sobre todo en niños, que es muy difícil. También el pico flujo, ¿sí? Siempre se tiene que usar el mismo pico flujómetro, que ahí vamos a hablar de eso. Y hay que saber que pacientes que están cursando una infección viral o que tienen un asma de larga evolución pueden perder esta variabilidad que nosotros buscamos en la espirometría. Cuando hacemos la espirometría, lo que buscamos es la respuesta broncodilatadora,
¿sí? Esta respuesta, esto es un algoritmo propuesto por China también, lo que podemos ver en niños, ¿sí? Lo que se utiliza es, se realiza una espirometría basal, el paciente debería estar en una situación óptima, ¿no? Para poder realizar la prueba, en donde se realizan varios intentos hasta lograr la aceptabilidad y la repetibilidad de estas pruebas. Posteriormente se administran entre 200 a 400 microgramos de salbutamol. El paciente descansa 15 minutos y posteriormente repite la espirometría. ¿Sí? Con esto tratamos de evidenciar esta respuesta al broncodilatador. Va a variar los valores que se tengan en cuenta si es un paciente adulto o es un paciente pediátrico. En niños se habla de un aumento del BEF1, ¿sí? O la capacidad vital forzada igual o mayor a un 12%. ¿Sí? En adultos, sumado al 12%, son los 200 mililitros, que en los niños, por tener una menor capacidad pulmonar, claramente solamente se considera el 12%. A veces, y en lugares donde no se cuenta con espirometría, esto igual ya quedó desactualizado, porque es sobre todo en aquellos lugares o en aquellos lugares de bajos recursos donde no se cuenta con el estudio, hoy en día es muy accesible, se puede hacer con un pico flujo expiratorio, que es este aparatito, donde el paciente durante 2 semanas hace un registro de su pico flujo expiratorio, soplando fuerte, tomando aire y soplando fuerte, y eso nos permite registrar los valores, el más alto y el más bajo del día, y eso se hace un promedio también durante esas 2 semanas para ver si el paciente presenta una variabilidad durante los días o incluso durante el mismo día. Esto también es bueno para pacientes por ahí que no tienen una buena percepción de sus síntomas. Esto es un aparato bastante barato, económico, que se puede conseguir en diferentes lugares, ¿no? También a veces cuando las espirometrías son negativas, la prueba broncodilatadora, y no podemos evidenciar esta reversibilidad, podemos realizar las pruebas de broncoprovocación por ejercicio. Esto sobre todo en niños que tienen muchos síntomas inducidos por la actividad física y donde nosotros queremos evidenciar esta obstrucción. En este caso, lo que se hace es una espirometría basal, luego se somete al paciente a una actividad física durante 10 minutos, ya puede ser en cinta o puede ser en una bicicleta, tratando de llegar a una frecuencia cardíaca estimada, y posteriormente, al finalizar la actividad física, se realizan espirometrías al minuto, a los 5, a los 10, a los 15 y a los 20 minutos, tras el ejercicio a capacidad máxima, y lo que buscamos en este caso es una caída del volumen expiratorio forzado en el primer segundo de un 10%. Esto no es una prueba que se haga en muchos lugares, la verdad que es muy limitado el recurso, y también se tiene que realizar en un lugar adecuado, ya que el paciente podría tener una complicación que requiera, por ejemplo, recibir oxigenoterapia. Como consideraciones, siempre descartar diagnósticos diferenciales, tener en cuenta que la variabilidad no es lo mismo que la respuesta. La variabilidad son los síntomas que presenta el paciente, la variabilidad en días o semanas, y la respuesta hace referencia a la respuesta al broncodilatador. Muchas veces se usa el mismo como sinónimos y no es lo mismo. Otra consideración importante es que las pruebas de alergia no son útiles para el diagnóstico de asma, ¿sí? Las pruebas se pueden realizar en aquellos pacientes donde el asma no está controlado con dosis adecuada de tratamiento y uno necesita buscar un poco más profundo a ver qué está pasando, cuáles son los gatillos. Bueno, en esos casos se pueden realizar pruebas de alergia, pero no con fines para decir el paciente tiene asma, ¿sí? Son dos cosas diferentes. Las imágenes pulmonares se deben realizar solo si yo busco algo más o si busco alguna complicación, pero el asma en sí no se relaciona con una alteración pulmonar característica, ¿no? Y el FeNO, que es la medición del óxido nítrico exhalado, es útil en el asma tipo 2, ¿sí? Nos permite confirmar el asma, pero no nos permite descartar, ya que muchas veces estos valores pueden estar disminuidos en pacientes que ya vienen con un tratamiento inhalado, o que están con una broncoconstricción, o incluso ya en adultos, pacientes que fuman, el FeNO puede estar disminuido.
Otra situación especial es el paciente que viene con tratamiento previo, con corticoides inhalados. Esto pasa mucho en la consulta, en la práctica diaria, pacientes que ya vienen de larga data con algún tratamiento. Entonces, en estos pacientes habitualmente la prueba de función pulmonar está conservada. Son pacientes que a líneas generales pueden venir con un buen control de síntomas. Entonces, ¿cómo busco esa respuesta broncodilatadora en estos pacientes? Bueno, lo que podemos hacer es, si obviamente el paciente tiene un control de síntomas, hacer un descenso, lo que se llama step down, y reevaluar con una espirometría, por ejemplo, a las 4 semanas de haber descendido el tratamiento con el corticoide, buscando esta respuesta broncodilatadora positiva, ¿sí? La opción también podría ser que si estos síntomas reaparecen o hay una caída de la función pulmonar a las semanas de haber hecho un descenso del corticoide inhalado, también podría ser compatible con asma. Un desafío que se presenta en la consulta es los pacientes que tienen tos como único síntoma. Acá requiere obviamente una evaluación más exhaustiva, siempre hay que descartar diagnósticos diferenciales. Idealmente se tiene que tratar de buscar esta variabilidad de la función pulmonar característica del asma o medir la inflamación eosinofílica a través de un feno. El feno es una prueba también que está muy limitada, son pocos los lugares donde se pueden realizar, habitualmente hospitales de nivel terciario, pero bueno, es una herramienta, digamos que cada vez se está usando más. Y también otra situación especial son los pacientes atletas, deportistas, ¿sí? Eh, donde habitualmente tienen función pulmonar normal y yo quiero evidenciar el asma, podría realizarse en estos casos una prueba de broncoprovocación, una provocación bronquial, ¿sí? Porque tienen una función pulmonar, entre comillas, mejorada, digamos. Sí, bueno, acá hay un cuadro de Gina, ¿sí? Con los diagnósticos diferenciales de acuerdo a la edad, y es lo que ya charlamos previamente. Si un paciente tiene síntomas de inicio agudo, sibilancias unilaterales, pensaré, bueno, en que a lo mejor tiene una aspiración de algún cuerpo extraño. Si el paciente tiene infecciones recurrentes, tos productiva, pensar en bronquiectasias o en alguna alteración inmunitaria. Si el paciente tiene infecciones recurrentes de la vía aérea con uso de antibióticos, sinusitis crónica, descartar disquinesia ciliar primaria. Si además el paciente tiene síntomas gastrointestinales, bajo peso, asociado a las infecciones, descartar fibrosis quística, y así irán variando las causas de acuerdo al grupo etario, ¿sí? Tenemos de 6 a 11 años, de 12 a 39, más de 40 y en toda la edad. Sí, obviamente por el aumento de casos que hay, todo paciente que tenga, además de tos crónica, hemóptisis, fiebre, descartar tuberculosis, que esas son las infecciones, al igual que pertusis, ¿sí? En pacientes que tengan tos, en paroxismos o asociado a estridor. En cuanto al abordaje, lo importante es primero determinar el control de la enfermedad, porque yo voy a ver si el paciente tiene un asma que está controlado o no. En base a eso podré definir el manejo, tanto farmacológico como no farmacológico. Tercero, manejar las comorbilidades y los factores de riesgo. Y cuarto, el seguimiento y cuál es la severidad. A mí lo que me importaría resaltar acá es que habitualmente la severidad es retrospectiva, es decir, nosotros la vemos al final de haber evaluado al paciente y es en base a la cantidad de tratamiento requerido para controlar sus síntomas. En cuanto al control de la enfermedad, decimos que nosotros tenemos que evaluar si el asma está controlado o no en base a las últimas 4 semanas, consultando los síntomas diurnos, tos, sibilancia, tos con la risa, tos con la actividad física, dolor de pecho, todos los síntomas que ya hablamos. Los síntomas nocturnos, principalmente los despertares con tos, que es muy característico, sobre todo en la segunda mitad de la noche. El uso de salbutamol de rescate, cuántas veces tuvo que usar esta medicación,
ya que el paciente que usa habitualmente salbutamol en forma frecuente, esto nos habla de que tiene riesgo de exacerbaciones. ¿Cuál es su limitación en las actividades? Hay chicos que no logran completar las actividades por su limitación. Contamos con diferentes scores para evaluar la gravedad, el ACT, el ACQ5, varios. El ACT, por ejemplo, es un score que yo utilizo mucho, al igual que el score de Gina. Y también tengo que evaluar para el riesgo de eventos adversos, que esto es independientemente del control de los síntomas del paciente. Es decir, ¿qué riesgo tiene el paciente de tener exacerbaciones? Por ejemplo, si tuvo una exacerbación grave el último año, que se requirió terapia intensiva, bueno, es un paciente que tiene alto riesgo de tener otras exacerbaciones. ¿Cuál es la cantidad de broncodilatador de acción corta que usa? ¿Sí? ¿Cuáles son los rasgos tratables? Si el paciente, además de su asma, tiene reflujo, si tiene obesidad y SAOS, si tiene alguna rinitis alérgica que condicione una evolución del paciente, y también en los problemas inherentes a los medicamentos, ¿sí? Evaluar los pacientes, las interacciones medicamentosas, cuál es la adherencia, la posología de acuerdo al paciente. Acá hay algunas, en cuanto a la posología, no siempre está disponible en todos los lugares las diferentes dosis, y eso es un problema que tenemos actualmente. En cuanto al control del asma, nosotros podemos decir que será un asma bien controlado, parcialmente controlado o no controlado. Esto es un cuestionario de 4 preguntas de Gina, ¿sí? En base a los síntomas que tienen en las últimas semanas. Y en base a eso nosotros podremos definir desde dónde largamos con el tratamiento, ¿sí? Ver también los factores de riesgo para las exacerbaciones, los factores de riesgo para limitación de la vía aérea, ¿sí? El manejo de los pacientes busca lograr el control de los síntomas y reducir los riesgos. Sí o sí hay que tratar de incluir al paciente en la toma de decisiones, en el manejo, esto sobre todo en niños mayores y adolescentes, ¿no? Elegir el mejor tratamiento, el que pueda ser más seguro. En general, se usa el mismo tratamiento para todos los pacientes, el mismo escalonamiento en tratamiento, salvo en el asma severo, que ya es más individualizado, ¿sí? En este caso se hace una aproximación individualizada basada en el fenotipo del paciente. El tratamiento incluye lo que es lo farmacológico y lo no farmacológico. Siempre hay que hacer un seguimiento apropiado del paciente, y también en el manejo el paciente siempre debería contar con un plan de acción donde pueda actuar en base a un deterioro de sus síntomas. En cuanto al tratamiento no farmacológico, la educación es básica, es el pilar principal, es donde la mayoría erramos muchas veces en la consulta por hacerla rápido, donde por ahí no nos tomamos el tiempo de explicarle al paciente sobre su enfermedad, qué cuidados deben tener, los tratamientos, las opciones de tratamientos disponibles, las técnicas inhalatorias adecuadas. Todo eso va a influir sobre la evolución del paciente, y les puedo asegurar que es donde más estamos fallando actualmente como pediatras, ¿sí? Muchas veces indicamos un tratamiento y no le damos el espacio al paciente para que nos haga las consultas, o nosotros explicarle todos los aspectos, y no es simplemente dar un aerosol y nada más. La cesación tabáquica, el vapeo, que hoy es tan frecuente en adolescentes, explicarle los efectos perjudiciales sobre la salud respiratoria, tanto el tabaquismo pasivo, el tabaquismo de segunda mano, ¿sí? En el caso de los padres, donde por ahí cuesta mucho que ellos dejen de fumar, se tiene que ofrecer la posibilidad de un manejo de la cesación tabáquica. Hay CAPS donde se hace la cesación tabáquica, o incluso en la clínica también hay un neumonólogo de adultos que hace cesación tabáquica. Entonces, opciones hay. En cuanto a la actividad física, también es muy importante que el paciente pueda hacer actividad física por los beneficios de esta en la salud, digamos. No es que en sí va a modificar el asma. No hay un claro beneficio de la actividad física en el asma o de la función pulmonar, salvo algunos estudios
que por ahí hablan de la natación sobre los beneficios en pacientes jóvenes. Hay que dar algunas recomendaciones, como por ejemplo el precalentamiento antes de la actividad física aeróbica y en aquellos pacientes con muchos síntomas inducidos por la actividad física, bueno, evaluar un broncodilatador de acción corta o asociado a un o un broncodilatador de acción prolongada asociado a un corticoide inhalado previo al ejercicio. Eso lo vamos a ver más adelante igual. Identificar y evitar o erradicar las exposiciones, tanto lo que sean los polvos domésticos, todo lo que sea potencialmente alergénico, comidas, animales. El paciente tiene que tener un entorno lo más limpio posible en cuanto a la habitación, evitar los acolchados de felpa, los cortinados pesados, el exceso de peluches, todo lo que junte polvo, ácaros, el paciente debería evitarlo y tenerlo más limpio, sobre todo la habitación, que es donde más tiempo permanecen, ¿no? La dieta saludable, rica en frutas, verduras, la pérdida de peso, está ultra comprobado los efectos perjudiciales del sobrepeso y la obesidad sobre la evolución del asma. Los chicos andan peor cuando tienen sobrepeso. Y también, bueno, el manejo de lo que son las emociones, el estrés. Muchas veces estos episodios asmáticos son inducidos por situaciones emocionales fuertes. Entonces, hay que trabajar también esa parte y también la parte de psicología, ya que los chicos muchas veces tienen algunos problemas, ¿sí? Debido a su enfermedad. El tratamiento farmacológico lo podemos dividir en controladores, aliviadores, terapias adicionales. Por lejos, la terapia con controladores y aliviadores son los más comunes, son el pilar de tratamiento. El tratamiento controlador está destinado a disminuir la inflamación de la vía aérea y por ende los síntomas. Antes hablábamos de los corticoides inhalados solos, actualmente ya hay tratamientos que combinan un corticoide inhalado con un broncodilatador de acción prolongada en diferentes terapias que ya vamos a ver más adelante, la terapia AIR, la terapia MART, y los aliviadores, que estos disminuyen en forma aguda los síntomas del paciente. Previamente se utilizaban solamente los broncodilatadores de acción corta, como el salbutamol. Actualmente esta tendencia está cambiando a usarlos en forma combinada, ¿sí? Con un broncodilatador, ya sea de acción corta o de acción prolongada, de acuerdo a la necesidad de los pacientes. ¿Y por qué se asocia con un corticoide? Porque se vio que cuando el paciente solo usa salbutamol, ¿sí? Y el uso de más de 3 caníster por año, aumenta el riesgo de exacerbaciones, hospitalizaciones, y el uso de más de 12 caníster por año aumenta el riesgo de la mortalidad. Y también tenemos las terapias adicionales. ¿Qué sabemos de la terapia ER y MART? Son terapias relativamente nuevas, ¿sí? La terapia ER habla de una terapia antiinflamatoria de rescate que está aprobado para corticoides inhalados asociados a un broncodilatador de acción prolongada, como el formoterol, ¿sí? Es decir, el paciente solo usa este tratamiento cuando tiene síntomas, es decir, tiene tos, dolor de pecho, tiene despertares nocturnos, bueno, síntomas inducidos por actividad física. Bueno, ahí usa solamente a necesidad. Y después tenemos la terapia MART, que es la terapia de mantenimiento y de rescate, en donde el paciente recibe diariamente una dosis de un corticoide inhalado asociado a un broncodilatador. En este caso es el formoterol, que es el que está aprobado para esta terapia a partir de los 6 años. Y cuando tiene una pérdida del control de sus síntomas, que esto se deja por escrito con un plan de acción, el paciente automáticamente aumenta la dosis del tratamiento, es decir, hace sus rescates de acuerdo a su necesidad, ¿no? Esto hay un límite que tiene que usar de dosis por día, que ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a las terapias, ¿sí? La terapia ERT, lo que se vio es que reduce las exacerbaciones severas en el STEP 1 y 2, ¿sí? Con una reducción del 65% de las exacerbaciones comparadas con el salbutamol solo.
reduce la declinación de la función pulmonar, aumenta la probabilidad de control de los síntomas y es independientemente del feno, ¿sí? Y la terapia MART, de mantenimiento y rescate, reduce también el riesgo de las exacerbaciones y logra y diferencia del salbutamol con un corticoide inhalado solo, logra el mismo control sintomático de los manejos previamente planteados. Acá tenemos, esto es voy a alargar por los adolescentes, ¿sí? Adolescentes, adultos. Nosotros tenemos dos líneas de tratamiento, el track 1, el track 2. El track 1 es por lejos siempre el preferido y es donde tenemos que tratar de nosotros mantenernos, ¿sí? Acá la idea de este tratamiento en el track 1 es que los pacientes reciban el tratamiento según necesidad, básicamente. En los step 1 y 2, ¿sí? Utilizando solamente con la terapia ER, es decir, de acuerdo a la presentación de sus síntomas, y el step 3 o 4 ya utilizando la terapia MART, es decir, de dosis de mantenimiento y de rescate, reservándole el step 5 ya cuando el paciente tiene un mal control de síntomas y tiene que ser referido a un centro de mayor complejidad o a un especialista para una evaluación ya más integral y personalizada, individualizada. Es importante también la superioridad del budesonide-formoterol respecto, por ejemplo, al salbutamol, que tiene menor huella de carbono, ¿sí? Porque estos tratamientos contaminan la capa de ozono, entonces tiene menor huella de carbono que el salbutamol solo. El step 1 y 2, usar budeformoterol de acuerdo a la necesidad, ¿sí? Esto tiene una reducción del 65% de las exacerbaciones versus usar salbutamol solo. E incluso tiene los puntos a favor, es que reduce el uso de salbutamol y de hecho también mejora la adherencia respecto, sobre todo en pacientes que se perciben como controlados. Acá el tema es, sobre todo en adolescentes, que ellos se creen que están controlados, entonces suspenden la medicación. Bueno, entonces este tratamiento viene muy bien para este tipo de pacientes. Los estudios de la terapia ER están validados para budesonide-formoterol. En el step 3 y 4 ya tenemos la terapia MART, dijimos terapia MART, mantenimiento más rescate, tenemos budesonide-formoterol. Reduce el riesgo de las exacerbaciones hasta un 30% cuando yo lo comparo en forma aislada al tratamiento con un corticoide inhalado solo más un salbutamol. Siempre antes de yo hacer un step up que se llama, que es subir el escalón de tratamiento, tengo que verificar que realmente el paciente tenga un mal control de los síntomas y que no se deba por otros factores potencialmente modificables. Es decir, que esté haciendo bien el tratamiento, con una buena técnica, que esté recibiendo la medicación, que el dispositivo con el que reciba el tratamiento sea el adecuado. Tratar siempre de descartar otras comorbilidades que se asocian frecuentemente al asma, principalmente en nuestro medio la obesidad, la rinitis alérgica y también el reflujo gastroesofágico que es tan frecuente en chicos asmáticos. Bueno, estas son las dosis de budesonide-formoterol, esto es de acuerdo a la edad. Esto lo pueden ver igual en China también. Acá lo que quiero resaltar es la dosis máxima. Si bien son terapias de rescates, ¿no? Tenemos un límite, no nos podemos exceder, ¿sí? De las 12 inhalaciones al día u 8 en niños menores. La dosis máxima es de 72 microgramos. Budesonide-formoterol viene de 4,5 o de 6 microgramos, el formoterol. Esto multiplicado por 12 aplicaciones al día nos da una dosis máxima de 72 microgramos. Y el track 2, que es el alternativo, digamos, acá lo que hacemos es
utilizar un medicamento de rescate, ¿sí? Para los síntomas, de acuerdo a la necesidad. En el STEP 1 lo que usamos es un broncodilatador de acción corta asociado a un corticoide inhalado. Acá lo que usamos mucho es salbutamol asociado a beclometasona. Tenemos dos presentaciones que frecuentemente usamos, ya sea Butocort, ¿sí? Que tiene 120 microgramos de salbutamol con 50 de beclometasona. También está el Salbutrol Plus, este es más nuevo y tiene menor dosis de salbutamol, 100 microgramos y 50 de beclometasona. O también se pueden utilizar solos, por separados, tanto el budesonide por un lado como el salbutamol. Luego pasamos al STEP 2, ¿sí? Que esto es una dosis baja de mantenimiento, ¿sí? De un corticoide inhalado, y tendremos que escalar al STEP 3, el STEP 4, ¿sí? Con en el STEP 3, una dosis baja de corticoide asociado a un broncodilatador de acción prolongada, y el STEP 4, una dosis media. Ya vamos a hablar de las dosis igual. Siempre, repito, el STEP 5 lo tiene que ver el especialista. La anterior. El track 2, el step 1 y 2, dijimos que es un broncodilatador de acción corta más un corticoide inhalado como rescate, es el step 1, o de mantenimiento con un corticoide inhalado, el step 2. El step 1 tiene poca evidencia, pero muestra que es superior a usar SABA solo, a diferencia que cuando lo usamos combinado un corticoide inhalado. Vi que levantaron la mano, no sé si quieren que después dejamos para la charla o vamos hablando ahora. El STEP 3 y el STEP 4, ¿sí? Es la dosis de un corticoide inhalado a dosis baja, ¿sí? Asociado a un broncodilatador de acción prolongada de mantenimiento, o una dosis intermedia o alta en el STEP 4. La siguiente, John. Esa es la posología de los corticoides inhalados, ¿sí? Ahí tenemos en dosis de adultos y adolescentes más de 12 años y en menores de 12, dosis baja, media, alta. Esto igual lo pueden ver en China. La idea es que, bueno, ustedes siempre tengan de referencia con qué dosis está recibiendo su paciente, ¿no? Hay algunas limitaciones en cuanto a la disponibilidad de las dosis. No todas están disponibles y a veces, lamentablemente, tenemos que medicar con una dosis media a un paciente que a lo mejor requiere una dosis baja, pero por, repito, falta de disponibilidad en cuanto a las presentaciones, diferentes dosis, tenemos que usar lo que hay. Otras opciones que dijimos que ya son tratamientos de tercera elección, por ejemplo, y no me voy a detener mucho acá, es los antileucotrienos, ¿sí? Como por ejemplo Montelukast, Safirlukast, ¿sí? Igual hay que tener mucha consideración por los efectos que tienen estos tratamientos, las reacciones adversas, ¿sí? Otras opciones de tratamiento que propone Gina es hacer, por ejemplo, tratamientos con corticoides inhalados por ciclos relativamente cortos, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen síntomas que se exacerban solamente durante los cambios de estación, el verano, la primavera, por un factor alérgico, digamos, se podrían hacer ciclos cortos durante estas estaciones, ¿sí? Y además las terapias sublinguales antialérgicas en determinados pacientes, obviamente no en todos. Sí, obviamente el paciente que ya requiere un tratamiento del STEP 5, es decir, estamos con dosis alta de un tratamiento controlador, obviamente requiere una evaluación con un especialista o una clínica donde se vea asma mal controlado, ¿sí? Lo ideal es optimizar el manejo del paciente, descartar las alteraciones,
antes de llegar obviamente al biológico, hay diferentes alternativas terapéuticas, ¿sí? Ya sea subiendo la dosis del corticoide inhalado asociado a un broncodilatador de acción prolongada. Lo que sí, esto ya está totalmente no se recomienda en las guías y demás, es el uso de corticoides orales. En un tiempo, años atrás, se usaba mucho y había muchas complicaciones en los pacientes. Hoy se lo deja el tratamiento con corticoides inhalados como última medida, incluso después de los biológicos, digamos, como para que vean que ya esto está totalmente en desuso el uso de los corticoides orales. Acá es cuál elegir, ¿no? Tenemos en estos pacientes, dijimos que siempre vamos a elegir el track 1, que es el que está señalado, ¿sí? Y ahora lo que tenemos que hacer, sabemos que es el camino ideal, qué dosis vamos a usar. Y esto va a depender de acuerdo, acá en lo que está en azul, de acuerdo a la frecuencia de los síntomas. Si es un paciente que tiene un síntomas cuyo asma es controlado, parcialmente controlado, podremos manejarnos en el step 1 o 2. Si esto empeora, tendremos que estar en el step 3, y si los síntomas son diarios con gran limitación funcional o compromiso de la función pulmonar, tendremos que hacer el step 4. Es decir, que justamente el control de los síntomas a nosotros nos va a permitir saber en dónde encaja el paciente, en qué step. ¿Sí? Y para eso utilizamos los diferentes cuestionarios, como por ejemplo el ACT. En síntesis, estos son los dos tracks de los pacientes mayores de 12 años. Arriba el track ideal, ¿sí? Y abajo el alternativo. Hay limitaciones respecto, en cuanto a estos tratamientos, que esto esto es lo ideal, digamos, no siempre pasa, en el sentido de que el budesonide formoterol es un medicamento muy caro. Entonces, usarlo tanto de mantenimiento como rescate a veces no es posible porque por el alto costo. Entonces, tenemos que buscar otras alternativas. También, si bajamos un poco de edad, tenemos acá para los pacientes de 6 a 11 años de edad. Acá te divide muy bien los steps del 1 al 5. Dijimos siempre el 5 es el de manejo de especialista. El step 1 serán dosis bajas de un corticoide inhalado y salbutamol según necesidad. El step 2, el step 3, ¿sí? Son dosis bajas de un corticoide inhalado a baja dosis, en el step 3 a dosis media, ¿sí? O una baja dosis de corticoide inhalado asociado a un broncodilatador. El step 4 es una dosis media, ¿sí? De un corticoide inhalado asociado a broncodilatador. O también, bueno, en estos pacientes se puede usar, ya está aprobada la terapia SMART, ¿no? Como alternativa siempre está el antileucotrieno, Montelukast, y esto es de segunda elección. En algunos pacientes tenemos que usarlo y por ahí sirve como complemento en aquellos que tienen una patología alérgica muy marcada de la vía aérea. La verdad que en esos pacientes responden bastante bien, pero si no lo dejamos como una segunda o tercera opción, ¿sí? Acá también, bueno, está cómo comenzamos, ¿sí? Estos pacientes entre 6 y 11 años, el step donde vamos a partir es de acuerdo a los síntomas, y es lo que dijimos recién, partiendo con una dosis diaria de corticoide inhalado, y de ahí iremos subiendo progresivamente la dosis del corticoide inhalado o combinándolo con un broncodilatador de acción prolongada hasta poder llegar a una dosis moderada o alta, y cuando pase eso, obviamente, la derivación. Algo que quiero remarcar acá siempre es que se debe educar sobre el adecuado uso de los inhaladores y verificar que lo use adecuadamente en todos los controles, ya que el 70 al 80% de los pacientes tiene errores en la técnica. Esto está recomprobado. Cuando les piden, si pedimos las aerocámaras, por ejemplo, siempre llegan rotas, no tienen una buena higiene.
todas las aerocámaras que se utilizan en el mercado, que es de plástico habitualmente, tienen una durabilidad que habitualmente no suele superar el año, año y medio. Es decir, no son eternas y a veces caen pacientes de 10 años con la aerocámara de cuando tenían 4, 5 años. Entonces, eso siempre hay que remarcar que eso se cambia y que es parte del tratamiento. Evaluar siempre la adherencia, ¿sí? Los problemas en la adherencia pueden ser intencionales o no intencionales. Muchas veces los inintencionales tienen que ver por falta de la comprensión de la familia, del paciente, de cómo administrar, dudas, miedos, por ejemplo, leyeron algún efecto adverso del tratamiento y bueno, lo dejan por eso. Y también están las suspensiones intencionales del tratamiento en aquellos familiares que no están de acuerdo con el tratamiento y deciden cortarlo de un momento a otro, digamos. Siempre es importante dar información que sea accesible, que sea entendible, para que el paciente y la familia puedan comprender la enfermedad. ¿A qué va todo destinado hoy la tendencia del asma, sobre todo en pacientes adolescentes y adultos? Es que el paciente cada vez tenga un rol importante en su tratamiento y que pueda hacer su automanejo, ¿sí? De la patología. Esto se ha visto que reduce las exacerbaciones, mejora la calidad de vida. El automanejo consiste en que se deje un plan de acción, se pueda monitorear el paciente, que el paciente sepa reconocer sus síntomas. Muchas veces lo que hacemos en algunos pacientes es dejarles un pico flujómetro, ¿sí? Que es lo que hablamos previamente, para que ellos controlen la variabilidad de sus síntomas y sepan cuál es su pico flujo normal. Entonces, cuando tengan síntomas y ellos hagan esta prueba y vean que está disminuido, ya iniciar un tratamiento. Con un plan de acción escrito, obviamente, y que esto esté articulado con un seguimiento periódico con un especialista. Pero la tendencia actual es que el paciente pueda tener un automanejo, ¿sí? Tanto el paciente como la familia. El seguimiento de estos pacientes, inicialmente, una vez que se diagnostica asma y se inicia un tratamiento, suele ser mensual o cada 3 meses de acuerdo a los síntomas que tenga. Una vez que el paciente se estabilizó, ya se pueden ir espaciando los controles cada 3 meses a incluso un año. No es lo recomendable, ¿no? Lo ideal es mantener al menos unos 2 controles por año. Hay que evaluar los síntomas, el riesgo de exacerbaciones, hacer los cuestionarios, medir la función pulmonar, ¿sí? Habitualmente se ha visto que la mejor función pulmonar se logra a los 12 meses de iniciado el tratamiento, ¿sí? Las espirometrías control suelen ser cada 3 o 6 meses y luego anualmente. Esto también va a depender mucho de la frecuencia del grado de obstrucción o inflamación que tenga inicialmente el paciente. Sí, lo que tienen que saber es que el volumen expirado forzado en el primer segundo no se correlaciona con el control de los síntomas, ¿sí? Porque hay pacientes que tienen un BEF sub 1 normal, pero tienen un muy mal control de sus síntomas y viceversa, ¿sí? Lo que sí sabemos es que si el paciente de entrada en su espirometría tiene volúmenes expirados bajos o obstrucciones fijas, ya nos habla de un mal pronóstico de su enfermedad. Determinar, obviamente, en los controles cómo viene con su enfermedad, el control de su enfermedad. Eh, Siempre es fácil subir los tratamientos cuando el paciente no viene bien, cuando no viene con control de síntomas. Es fácil predecir cuándo hay que optimizar la dosis. El tema es cuándo bajar, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos que tener en cuenta es el control de sus síntomas, si el paciente viene con sus síntomas controlados o no, la respuesta a las pruebas de función pulmonar, ¿sí? Si el paciente tiene pruebas normales y tiene un adecuado control y lleva sin intercurrencias más de 6 meses, uno puede plantear la posibilidad de hacer un descenso, ¿sí? Nunca se hace una suspensión brusca de los corticoides, sino que se tiene que ir logrando una dosis mínima, ¿sí? Y obviamente también el contrario, cuando uno baja la dosis pueden reaparecer síntomas o podemos evidenciar desmejorías en la función pulmonar. Entonces ahí hay que nuevamente reiniciar la dosis que previamente tenía el paciente y con la que se encontraba estable, ¿sí? A veces tenemos situaciones
muy puntuales donde tenemos que escalonar, por ejemplo, por un corto plazo, por ejemplo, durante una intercurrencia viral. Bueno, en esos casos, nosotros se indica, en realidad, aumentar la dosis durante el transcurso de la infección respiratoria para, obviamente, mejorar la evolución del cuadro. Y a veces, bueno, tenemos que escalonar, pero a largo plazo, cuando ya el paciente necesita estar con más dosis para un control adecuado de sus síntomas. Entonces, bueno, esto es más o menos lo que charlamos recién, de que, bueno, se confirma el diagnóstico de asma, detectar cuáles son todos los factores potenciales que se pueden mejorar, hacer evaluaciones periódicas, descartar las comorbilidades. Vuelvo a repetir esto, obesidad, SAOS, rinitis y reflujo son las comorbilidades más frecuentes en el chico con asma, condicionan su evolución, es lo que nosotros llamamos como asma plus. Entonces, esto siempre lo tienen que ir viendo y consultar en las consultas, ¿no? Ronca, no ronca, hace pausas respiratorias, ¿sí? Si a pesar de todo un manejo adecuado del paciente, con una dosis que ustedes crean adecuada, descartando todas las comorbilidades, el paciente continúa con mal control de sus síntomas, claramente es un momento de referir a un especialista. Bien, ¿cuándo hacer una derivación a neumonología? Bueno, tenemos diversas situaciones en las cuales hay que derivar. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Bien. sí, se escucha bien. Es que hay que derivar, por ejemplo, cuando hay dificultades para confirmar el asma, ¿sí? O hay dudas diagnósticas, bueno, se debe derivar a neumonología, la sospecha del asma ocupacional, esto en adultos, ¿sí? La persistencia de síntomas o exacerbaciones frecuentes a pesar de realizar un buen tratamiento también, ¿sí? Donde el paciente también tenga riesgo de futuras exacerbaciones, o para aquellos pacientes que tienen antecedentes de exacerbaciones graves con requerimiento de internación, terapia intensiva. Bueno, son pacientes que obviamente por su labilidad requieren una evaluación neumonológica. O cuando uno sospecha que el paciente puede tener complicaciones propias de su asma, también es otra indicación de la interconsulta. Esto también, bueno, en realidad lo dejo acá, después lo pueden tener, se los puedo dejar, pero no es ahondar en esto, simplemente saber que el desescalonamiento del tratamiento tiene que tener un timing adecuado, ¿sí? Apropiado. A ver, esto depende de muchos factores, principalmente en qué momento lo vamos a hacer, la época. Habitualmente en invierno se recomienda no hacerlo. Si es un paciente que tiene más un factor alérgico, evitarlo con los cambios de estación, ¿sí? Educar muy bien al paciente y sobre todo que él sepa reconocer cuando haya una reaparición de sus síntomas. ¿Cuáles son los predictores de mala respuesta a este descenso de la dosis de tratamiento? Que haya tenido exacerbaciones recientes o exacerbaciones graves con internación, pacientes que tengan una función pulmonar border o con alguna limitación también, pacientes con hiperreactividad y, bueno, pacientes con eosinofilia en el esputo, que esto no se hace. Lo ideal es hacer una reducción del 50% de la dosis, ¿sí? Un 50% de la dosis y revalorar al tercer mes de reducido el tratamiento con control clínico y control espirométrico. Por ejemplo, en el caso de budesonide, lamentablemente acá en Argentina nos cuesta conseguir budesonide de 50 microgramos, por ejemplo, que eso nos permitiría hacer un descenso más ordenado del tratamiento, al igual que fluticasona 50 microgramos. Son dosis que son muy difíciles de conseguir, entonces habitualmente optamos por, si el paciente tiene 2 inhalaciones al día, por la mañana y por la noche, dejar una al día,
¿sí? No sería lo ideal, pero bueno, es como lo estamos manejando actualmente. Y lo que es el concepto de remisión, ¿sí? Porque muchas veces esto se asociaba sobre todo en niños que tenían síntomas de muy temprana edad y que hacia la adolescencia o la adultez ya tenían una desaparición de todos sus síntomas. Actualmente, si bien esto se va evaluando periódicamente, esta definición, se habla de remisión cuando hay una ausencia en la actividad de la enfermedad, que esta puede ser clínica, ¿sí? Y completa. La clínica es cuando hay ausencia de síntomas y exacerbaciones ya sin uso de corticoides por un periodo de tiempo por al menos 6 meses. Perdón, dije sistémico y corticoide inhalado. Y completa es cuando a la remisión clínica se le asocia la ausencia de hiperreactividad bronquial o inflamación bronquial. Algunas guías, como por ejemplo las españolas, exigen que por lo menos el paciente tenga 3 años con una estabilidad clínica y sin, obviamente, alteraciones espirométricas para hablar de remisión de la enfermedad. Acá lo importante es que ustedes sepan que, y no confundir, que remisión no es lo mismo que cura. El asma es una enfermedad crónica, siempre va a estar, ¿sí? Lo que pasa es que muchas veces estos síntomas ceden. Siguiente. Y por último, ya terminando, en cuanto a la severidad, esto es una clasificación retrospectiva que obviamente lo hacemos ya al final. Cuando logramos estabilizar al paciente y controlar sus síntomas, tengo que definir en qué step pude lograr todo eso. Y será leve cuando el paciente controló sus síntomas en los niveles 1 o 2, moderado cuando controló sus síntomas en el step 3 o 4 y severo en el step 5. Igual ya cada vez se está poniendo en duda de hablar de asma leve o moderado, ya que muchas veces el paciente minimiza esto, los médicos también minimizamos esto, y hay que remarcar que hasta el 30% de las exacerbaciones e incluso muerte pueden ocurrir en pacientes de estos grupos. Y después tenemos el asma difícil de tratar, que es el asma que no se controla ya estando en step altos, 4 o 5, pero que en realidad esto se debe a factores externos de la enfermedad. Es decir, vuelvo a repetir lo mismo: obesidad, reflujo, rinitis, etcétera. ¿Sí? Si yo puedo controlar todos estos factores externos y aún así el paciente continúa con persistencia de síntomas, ya hablaremos de un asma severo, ¿sí? Y obviamente requiere una derivación. Actualmente ya no se recomienda hablar de clasificaciones que ya quedaron un poco antiguas, como por ejemplo el asma intermitente o el asma persistente, leve, moderado, etc. Eso ya actualmente no lo estamos usando. Y el asma severo, acá requiere ya pruebas más especializadas. Uno hace igual una reevaluación nueva con dosaje de inmunoglobulinas, ANCAS, pruebas de alergia, tomografía en los pacientes que haga falta, pruebas de función pulmonar como la difusión de monóxido de carbono. Si hay eosinofilia, que es lo habitual, bueno, también buscar otras causas, ¿sí? Alternativas, tratarlas. Un manejo multidisciplinario, ¿sí? Es muy importante ya en esta etapa el apoyo de psicología, ¿sí? Y una vez que el paciente ya está definido que tiene un asma severo, el paso siguiente es fenotipificarlo, ¿no? Repito lo mismo, la gran mayoría de los niños tiene una inflamación eosinofílica, TH2, en donde predominan los eosinófilos, también pueden predominar la inmunoglobulina E, las interleuquinas 4, 5, 13, 33, el TCLP, y también puede tener que tenga otro fenotipo, como por ejemplo el T2. Esto por ahí es más común en pacientes. El fenotipo T2 habitualmente lo caracterizamos con aquellos pacientes que tienen eosinófilos más de 150 por milímetro cúbico, un feno más de 20 partículas por billón. Tener presente que este feno puede estar disminuido, recordemos, por el tratamiento con el corticoide inhalado, entre otras cosas. Se puede repetir,
Eosinófilos en esputo, más de un 2%, que eso no lo utilizamos, solo se realiza con fines diagnósticos, y la evidencia clínica de asma mediada por alérgenos. Eso sería cómo fenotipificamos el perfil TH2. Y solo para hablar muy poquito de estos fenotipos, tenemos el asma alérgica severa, donde los pacientes tienen niveles elevados de inmunoglobulina E, donde podemos utilizar acá un biológico como el omalizumab, que es un anti-inmunoglobulina E, que reduce obviamente la cascada inflamatoria, cuya aplicación es cada 2 o 4 semanas. Obviamente debe tener una IG alta, disminuye las exacerbaciones, el uso de corticoides orales, los ciclos, mejora el control de síntomas. También tenemos el asma eosinofílica pura, que utiliza antiinterleuquinas, ¿sí? Ya sea uniéndose a la interleuquina, como el mepolizumab o el reslizumab, o al receptor de la interleuquina, como por ejemplo el dupilumab. Esto se aplica cada 4 semanas, y la diferencia con el omalizumab es que este mejora la función pulmonar y es muy bueno para aquellos pacientes que tienen un asma severo, pero que además tienen o pólipos nasales o una función pulmonar disminuida. En todos los casos se utiliza un tiempo mínimo de 4 meses. Las prepagas, las obras sociales, la verdad que más tiempo inicialmente no te autorizan. Entonces, en esos 4 meses, al finalizar, se hace una reevaluación. Tampoco está muy claro cómo evaluar la respuesta o la efectividad, ¿sí? Pero si esto puntualmente se basa en los síntomas y también en la espirometría, ver si hay mejoría de la función pulmonar. En el caso de que el paciente tenga una mejoría, aunque sea parcial, se puede extender el tratamiento de 6 meses a 1 año, ¿sí? Y en caso incluso de fracaso con estos tratamientos, se puede optar por cambiar de biológico, ¿sí? Siempre hay que valorar la adherencia, la técnica, cuáles son los rasgos tratables, y en caso de que el paciente haya logrado una respuesta con el tratamiento, habitualmente tratamos de extenderlo a 1 año al tratamiento con biológicos. Se puede ir haciendo un descenso de la medicación. Los corticoides inhalados se pueden ir bajando cada 3 o 6 meses, nunca se suspenden, ¿sí? Pero al tercer mes ya podemos ir haciendo gradualmente descensos de la medicación. Bien, y eso era un poquito de los biológicos. Con esto terminamos y bueno, podemos charlar las dudas que tengan. Hola, ¿ahí se escucha? Sí, se escucha. Bueno, excelente la presentación, Maxi, muchas gracias, muy claro. Los que quieran escribir en el chat o bien ir desbloqueando los micrófonos para hacer alguna pregunta, siéntense en libertad. Vamos a tener un ratito para hacer preguntas. Mientras tanto, yo te pregunto, Maxi, el tema del track 1, track 2, podemos decir que entonces arrancaríamos con un tratamiento que incluya algún formoterol o salmeterol, podríamos empezar así en vez de arrancar directamente solamente con Sí. una flutia muy destonida. Claro, va a depender eso también de la edad del paciente, ¿sí? Las recomendaciones siempre tratemos de manejarnos en el track 1. En mayores de 12 años ya está aprobado lo que es la terapia con budesonide formoterol, que es lo que está más estudiado. Y en base a eso podemos usarlo de acuerdo al requerimiento, de acuerdo a los síntomas que tenga el paciente, en los step 1 y 2, como habíamos hablado, o ya en el step 3 y 4, como una terapia diaria de mantenimiento, ¿sí? A la dosis que el paciente requiera de acuerdo al step, más estas dosis extras de rescates, digamos. Yo lo uso mucho en mis pacientes, la verdad que
veo que andan bastante bien, digamos, en el sentido que ellos también de a poco hacemos en todos los controles que trabajamos sobre la parte del reconocimiento de los síntomas. Eso es muy importante, que ellos sepan cuando ya hay algo que no está bien. Entonces, ya sea que aumentó la presión torácica, aumentó la tos, se empezó a despertar más de noche. Esto coincide muchas veces también con los gatillos, dijimos gatillos ambientales. El aire frío es un gatillo de los más importantes. Vivimos en un lugar frío, entonces las medidas de abrigo, de protección tienen que estar. Por ahí vienen los padres o los pacientes. No, me dijeron que el frío que no enferma. Bueno, en ellos sí. Lamentablemente. Es muy común que llegue, no sé, cuando baja la temperatura de golpe, está nevando, al día siguiente que caigan los pacientes con episodios asmáticos por el descenso abrupto de la temperatura, digamos. Una vía aérea, recordemos que está hipersensible. Entonces, bueno, entre esos síntomas pueden usar los rescates. Siempre yo lo que les digo es que traten de mantenerlo por un tiempo mínimo de al menos 48 72 horas. Lo que habitualmente hago es que refuercen el aerosol, más que todo por el efecto del broncodilatador, entonces a 3 o 4 veces por día, digamos. Y si persiste con los síntomas, claramente tienen que consultar. Bien. Acá en el chat ponen, ¿qué opinas de las espirometrías que se realizan actualmente en los centros de salud? Me pasa seguido que informan normales espirometrías que no se realizan con prueba a broncodilatadores. Sí, bueno, eso es un tema. Yo personalmente lo que veo en los CAPS es que técnicamente son espirometrías que por ahí no cumplen con todos los criterios, con muy bajo tiempo exhalatorio. Veo que, estoy hablándolo con el paciente también, que hay pocos intentos, digamos, no hay una preparación previa. Y en los informes muchas veces veo como normal algo que no es normal, digamos. Recordemos que la función pulmonar en el niño no es la misma que la del adulto. Entonces, a veces una relación capacidad vital forzada, BEF1 de un 75%, que en un adulto, bueno, 80, en el niño sabemos que tiene que estar por arriba de 85. Entonces, cuanto más chiquito, tiene que ser más alta. Entonces, hay algunas cuestiones que yo tengo ahí, dilemas con las espirometrías. Y lamentablemente muchas veces las termino repitiendo. Bien, y todo lo que es vía aérea pequeña, Sí. también lo valoraríamos. También podríamos, en un paciente que tiene síntomas y tenga solamente su alterado en una espirometría, nosotros Sí. en el consultorio poner un preventivo. Sí. El diagnóstico puntualmente es, espirométricamente hablando, es ver la reversibilidad con el broncodilatador, viendo un aumento del BEF1 en los chicos más de un 12%. Igual esto también está cambiando, ya algunas guías hablan de un 10% de mejoría del BEF1. ¿Sí? Pero bueno, hoy es 12%. Otros análogos que yo uso mucho, que también están recomendados, pero no son criterios robustos, es mirar la pequeña vía aérea, el FEF 2575, que tras el broncodilatador, cuando hay un aumento de un 35% respecto al basal, bueno, eso es altamente sugestivo de asma, pero bueno, no es un criterio robusto, pero bueno, yo con eso muchas veces también, porque es lo que más veo, que hay bastante inflamación en la vía aérea pequeña, periférica. Entonces eso también me sirve para definir el tratamiento. Otra de las preguntas es, ¿qué opinas de los rescates en crisis aguda con budesonide? O sea, series de beta 2 más budesonide. Sí, está recomendado. De hecho, hoy el salbutamol solo se está dejando de usar. Entonces, la tendencia es a usarlo asociado a un corticoide inhalado, ¿sí? De hecho, ya está en las guías internacionales y también en Argentina. Ahora en el PRONAP ya te dicen de no usarlo solo al salbutamol, sino asociarlo a un corticoide inhalado. Esto puede ser en forma combinada, los aerosoles. Como hablé recientemente, está el Butocor, el Salbutrol Plus, que esos que nos permite, entre comillas, y nos facilita que el paciente centralice todo en un solo aerosol, pero si no, usarlo en forma separada, es decir, salbutamol más budesonide o fluticasona.
Yo creo que ¿sí? se refieren en una crisis se exacerba y viene a la guardia con sibilancia y demás, usarlo en crisis. Y si es así, ¿cómo sería? Dosis, series. Sí, a ver, si el paciente tiene una exacerbación asmática moderada, grave, que requiere un rescate, por ejemplo, una serie, es el manejo de la serie como todos lo sabemos, digamos. ¿Sí? Lo que recomienda más que todo las guías para los corticoides inhalados es si el paciente, por ejemplo, el paciente tiene un cuadro bronquial leve, usar salbutamol, por ejemplo, 200 microgramos, que es lo que hacemos habitualmente cada 6 horas, y esto asociarlo a budesonide. Yo lo que hago habitualmente es dejarles una dosis moderada o alta de 2 PAF, por ejemplo, cada 12 horas. Ahí tenemos 800 microgramos, que es la dosis máxima que está permitida. Igual también en algunos lados hablan de una dosis baja, o sea, eso depende de dónde lo leas. Bien, es decir, un Pero paciente que venía con un PAS de budesonide de cada 12 horas, vos en su exacerbación le aumentarías la dosis durante ese cuadro y después lo volverías a la habitual. exactamente. Bien, Sí, sí, sí. perfecto. No sé si hay alguna otra pregunta. También a veces cuando vienen Otra cosa que por ahí no lo hablan mucho en las guías, pero sí cuando hay en los congresos y demás, es el tema de la sinergia de los tratamientos, ¿sí? Muchas veces estamos con un paciente que tiene un tratamiento con un corticoide y un broncodilatador, como el fluticasona salmeterol, por ejemplo, y además está exacerbado. Bueno, en estos casos, fluticasona salmeterol no está aprobado como terapia MART. Es decir, que si el paciente requiere una dosis frecuente del salbutamol y por la interacción que puede haber a nivel de estos medicamentos en el receptor bronquial, lo ideal sería que esos días suspenderlo al tratamiento preventivo, digamos, al controlador habitual, pero remarcando muy bien que superado el episodio hay que reincorporarlo, que ese es un tema, que muchas veces vienen a mi consulta al control y no tienen ningún tratamiento. Porque entendieron que ya no, lo tenían que suspender. Bien. Y dicen también si el paciente de base no tenía ningún preventivo, asumo que es su primer episodio Y también, también se le pone el budesonide sí, con él. Okay. ¿Y se sí, suspende al mismo tiempo que suspende el salbutamol o ya se queda con el sí, budesonide? sí, se suspende. Bien. Solamente son ciclos cortos. Eso es ahora, es así. De hecho, yo después te paso en dónde figura todo eso. Pero el paciente que ahora cae por un episodio que no está con tratamiento broncodilatador, perdón, un tratamiento controlador de base, hay que ponerle salbutamol y corticoide inhalado, ambos. Ambos, y de acuerdo a la severidad del cuadro, se optará por un corticoide sistémico también. Eso también, de donde lo leas, por ahí va variando, pero si el paciente tiene una crisis que requiere corticoide oral, claramente hay que colocárselo, ¿no? Y cuando tenemos estos pacientes que, o sea, están con este tratamiento, formoterol, ya fuera salmeterol, y uno hace una espirometría, ¿también se desescalonaría? ¿O porque pasó un tiempo y querés ver cómo está, si hago algún cambio, si está... o solamente lo haríamos con el cuestionario, no habría criterio de repetir esa espirometría? No, siempre tiene que haber una espirometría de base, porque es lo más objetivo que ustedes tienen para definir cómo está la prueba, cómo está el paciente controlado. A mí me pasa mucho que yo tengo pacientes que vienen a la consulta y están hace medio año o más asintomáticos, que según referencia de ellos hacen una vida totalmente normal, pero al momento de hacer una espirometría, yo veo alguna limitación del flujo aéreo, valores border. Entonces, la verdad que yo en esos casos tomo mis precauciones en cuanto a hacer un descenso, porque es lo que dije previamente. ¿Cuáles son los factores de que predicen un fracaso al descenso? Que el paciente tenga una función pulmonar baja o alterada. Entonces, siempre tendría que estar la espirometría para diagnóstico y para seguimiento, digamos. Y en este caso con las pruebas broncodilatadoras, al tener puesto un broncodilatador de acción prolongada, ¿cómo procederíamos? Sí, yo lo que hago habitualmente, si el paciente viene muy bien,
es, y pienso en hacerle un step down, le digo que 48 horas previas no reciba el tratamiento para evitar el efecto broncodilatador que tiene, prolongado, del formoterol, y hago una espirometría y evalúo si una espirometría está normal o no, y si el paciente tiene una espirometría que está dentro de valores normales, desciendo la dosis. Lo que hago muchas veces es, si tiene Budeformo de 200 microgramos barra 6, le bajo a otro que es Budeformo de 160, 4,5. Y así voy bajando y reevaluando cada 3, 4 meses. Bien. Acá hay otra pregunta en el chat que dice: ¿alguna acotación acerca del uso de vapor en adolescentes o alguna recomendación de dónde ampliar información debido a que se está viendo el uso habitual? Sí, eso es un problema que estamos teniendo, creyendo que es inofensivo y no es así, porque eso también tiene nicotina, y está generando muchos problemas. De hecho, ya se reportó una enfermedad que se llama EVALI, que es una alteración inflamatoria a nivel del parénquima pulmonar producido por el vapor que genera la combustión de esta sustancia, este líquido. Hubo una campaña hace como 3, 4 meses nacional que salió en todos lados, promovida por la SAP, para explicar sobre los efectos negativos que tiene esto. De hecho, también en muchos adultos empiezan a vapear como un reemplazo al cigarrillo, y no, es peor. Entonces, tienen que saber que es perjudicial, digamos, y claramente en el asma también lo va a complicar. Habría que hacer igual más talleres y difusión de eso, porque cada vez se está usando más. Uno en la calle los ve a los adolescentes vapeando. Y el tema del problema es acá que muchos lugares los venden de manera o clandestina, o entonces por las redes, por Facebook, por Instagram. Entonces se complica un poco más el control de esto. Y te iba a preguntar, cuando llegan los pacientes asmáticos a la guardia, porque uno en el consultorio normalmente le puede hacer estos cuestionarios que vos contabas, que tienen en cuenta el número de usos de canister, incluso a veces de salbutamol, si tuvo que rescatarse, pero no sé si se incluye dentro del concepto de una virosis. Un chico que va 2 o 3 veces a la guardia por broncoespasmo, que dura 2 o 3 días, pero después en el día a día está controlado. Igual tendríamos que pensar en escalarlo, o lo tomamos, bueno, es leve, son 2 o 3 días en el contexto de una virosis. Habría que ver, uno de los principales desencadenantes del asma son las infecciones respiratorias. Yo antes de aumentarle la dosis, vería qué puedo tratar con esto, ya sea con las medidas como la vacunación. En algunos pacientes están recomendadas otras terapias, no lo nombré acá, pero alternativas, como también, por ejemplo, los lisados bacterianos, en chicos que tienen infecciones recurrentes. La verdad que ayuda mucho a disminuir la frecuencia de las infecciones, y disminuimos uno de los principales gatillos, digamos. En los que pueda les haré una espirometría, ¿sí? Y veré cómo está la función pulmonar. Principalmente lo que a mí me motiva a subir es la limitación del día a día. Paciente que no logra completar la actividad física, que se cansa, que ha dejado de entrenar o hacer actividades extras, muchos despertares por noche, o chicos que, no sé, reírse a carcajadas les termina desencadenando tos, porque todo lo que genere hiperventilación va a generar broncoconstricción cuando la enfermedad no está tratada. Entonces, desde enojarse, gritar, llorar, puede generar broncoespasmo. Entonces, en esos casos, sí, obviamente, mediante una espirometría previa también, subo y hago un escalonamiento del tratamiento. No sé si hay alguna pregunta más, y si no vamos cerrando. Yo lo que quiero que quede como un concepto es que la idea sería, bueno, que todos podamos manejarnos de la misma manera, y el uso de un corticoide inhalado asociado al broncodilatador en un episodio asmático tendría que estar. Yo creo que esto es lo que es la tendencia. De hecho, ya muchas publicaciones hablan de que el salbutamol solo está muerto.
Es decir, ya hay que usarlo en combinación con un corticoide, porque, repito, en base a la presentación, reduce la inflamación, mejora la evolución, el paciente reduce el riesgo de las exacerbaciones graves al recibir un corticoide inhalado. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron y bueno, vamos a estar enviando también la información esta que charlábamos, Maxi, a los Sí, chicos, sí, sí. información Sí, sí, adicional sí, para sí, seguir sí. leyendo. Así que bueno, muchísimas gracias.